Bien, básicamente hoy día vamos a hablar del momentum lineal, que es una continuación en realidad de la inercia. ¿Ya? Mira, es un concepto bastante abstracto, lo cual implica de su imaginación y de su un análisis algo un poco más elevado, ¿ya? Porque ¿qué momentum? ¿Qué momentum? ¿A qué suena nada, po? Al momentum. ¿Qué? No me dice nada al momentum lineal. Ya, pues, entonces, vamos por que la idea es comprenderlo y aplicarlo. Después se va a poner más aterrizado esto. Primero entendamos el concepto. Momentum es una manera de medir la inercia. Ya, usted, bueno, algo conversamos en la clase pasada, ¿cierto? Que la inercia es una tendencia, es la tendencia que tienen los objetos ¿a qué? ¿A permanecer en reposo o a seguir avanzando con el movimiento que tiene o a permanecer en reposo en el lugar. Listo. Ahí están los dos estados de la inercia. Entonces, bueno, como nosotros vemos acá, por ejemplo, en el video, Carregamiento del tren en Santiago de Compostela. Mira, aquí podemos observar el segundo estado, que es la tendencia a seguir con el movimiento con el que va. ¿Ya? Esto tendió a seguir con el movimiento con el que iba, porque ¿cómo iba el tren? en curva? En la curva, pero ¿cómo iba? Ya, iba muy rápido, por lo tanto, mire, depende de la velocidad. ¿Ya? Depende de la velocidad. Pero también hay otro factor importante acá. ¿Qué tiene de harto el tren? ¿Masa? Tiene demasiada masa, estamos hablando de miles de toneladas. Entonces tratar de cambiar ese estado es extremadamente difícil. Un tren rápido trata de detenerlo. El tren para frenar tiene que empezar a frenar kilómetros antes. Por eso la mejor opción es ¿Ponerse el tren? Así dice. Entonces, eso se debe a que el tren lleva un momentum. En definitiva, en palabras simples y comunes, vulgares, ordinarias, poblacionales, es como el vuelo que lleva. Hoy tiene cualquier vuelo. El vuelo es como el impulso, es como... Ya. ¿Y eso depende? ¿Qué cosa? ¿Cuál? Veámoslo. ¿Cuál? Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí está. Y me pasé por después. Y me marcho. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. ¿Cómo sonó? Bueno, no perdió dientes al parecer. No perdió piezas dentales porque se echó para el lado. Bueno, bueno, hay que informar, hoy en día se sabe que ya no puede caminar. Acá, sí, está aquí en silla de ruedas. Entonces, justamente, pues muy bien. Por la velocidad con la que iba. Ya, en este caso, bueno, él no tiene tanta masa. ¿Cierto? Pero sí, déjame seleccionar. Pero sí tiene mucha velocidad. Por lo tanto, si aumenta la velocidad, aumenta el momentum. O al revés. Si aumenta la masa, aunque tengáis poca velocidad, igual tenía harto momentum. Ya, momentum. Ya, mira, vamos a hacer un mini resumen de inercia. Mira, un mini resumen de inercia. Porque dijimos que la inercia era la tendencia a permanecer en reposo.
muy grande, muy grande, muy grande. En reposo. O permanecer en el muro, ¿cierto? Y entonces, fíjate, aquí está la conexión. Entonces, tendencia a permanecer, ¿cierto? En reposo o muro. Ya, fíjate ahora, mira, mira. Fíjate la conexión que vamos a hacer aquí. El momentum P es igual a la masa por velocidad, ¿cierto? Ya, pero como el reposo tiene velocidad, ¿qué velocidad del reposo? Cero. Fíjate, el reposo es momentum cero. ¿Te fijas que estamos transformando el concepto de reposo a un momentum cero? Porque la velocidad es cero. ¿Ya? Pero el MUR, en el MUR, ¿cómo es la velocidad? Constante. ¿Pero es cero? No. Tiene un valor. Incluso puede ser positivo o negativo. Ya, supongamos que tiene un valor. Ya, entonces, momentum P va a ser masa por velocidad. Entonces va a ser distinto de cero. Por lo tanto va a tener un valor. Vamos a poner la rayita acá que es distinto. Hermoso. Entonces, te fijas que y el reposo es momentum cero. Ahí está. Depende de la masa y la velocidad. ¿Ya? Entonces te fijas que el momentum nos sirve para medir inercia. Por ejemplo, está la masa y la velocidad. ¿Sí? Ya. Ahora veamos. Vamos a hacer un ejemplo para que quede un poco más claro todavía el tema del momento. Supongamos que hay una superficie rugosa. Oye, sabéis que yo creo que en el video esto ni se va a ver, así que lo vamos a pegar una agrandada. Sí, no se ve, le quería hacer zoom y lo saqué. Un momento, aquí. Pero déjame. Ahí. Y vamos a hacer un aumento. Por ahí está. Ahí sí. Entonces nos quedamos con que el reposo. El reposo es momentum cero. Vamos a ver ahí. Y el MUR es un momentum distinto de cero. Ya. Entonces, ponga pausa para mientras preparo aquí el monito, el dibujo. Ponga pausa. O pon esto. Ya, vamos. Ya, mira. Si aún quedan dudas o si todavía cuesta interiorizar lo que es el momentum, veamos un ejemplo. Mira, hay dos objetos. Uno de masa 10 que viaja a 2 metros por segundo, de masa 10 kilos, y otro objeto de 4 kilos que viaja a 6 metros por segundo. Ambos van a impactar a un pedazo de madera, ¿ya? Idénticos, ¿ya? Para que sean en igualdad de condiciones. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a dejar un mayor daño en la madera? El de 4. Entonces, ¿qué ocupo acá? ¿Importará la masa? ¿Importará la velocidad? Importan las dos. ¿Por qué? Porque el momento está relacionado con los choques. Por lo tanto, apliquemos momentum aquí a cada uno. El primero dice... Sí, atento con la unidad, que es media rara, porque se mezclan las dos, kilogramos, metros, partido por segundo. ¿Ya? Llamémosle momentum 1. El otro, momentum 2. Vamos a agrandar un poquito. Momentum 2. Ya, sería, dígame. Ya, Sudá. 24. Conclusión. ¿Cuál causaría un poco más de daño? Aunque sea un poco más chico. Este causa más daño. Oye, paréntesis. ¿Por qué existen las categorías en el boxeo? Porque entre más masa. Pero no es peso, es. No. Es masa. ¿Qué hacen antes de pelear? Los masas. Se suben a una balanza. Entonces la categoría está dada por la masa. ¿Te fijáis? Qué horrible que te esté empezando para poder pelear. Ahora, oye, Bruce Lee es flaquito. Bruce Lee es flaquito. Sin embargo, él con un golpe
era capaz de fracturar o desintegrar un hueso, así de rígido era. ¿Pero qué él practicaba si él tenía poca masa? Sus golpes que... Aumentarlo. Era como aumentar su masa muscular. No, pero estamos diciendo que él tiene contextura delgada. ¡La fuerza! aceleración. No, mentira. Velocidad. Él trabajaba, ¿qué cosa? La velocidad, porque ¿de qué depende el momento? Oye, güey. Mira, si tú no puedes modificar la masa, ¿qué podía hacer? Aumentar la velocidad. Hacer un rapidín. Excelente. De hecho, vamos a cerrar esta parte. Vamos a cerrar esta parte con... Veamos el de Chuck Norris. ¿Cómo se escribe Bruce? Con C. Demostración. No, el de Chuck Norris. Oye, es para ver una... Es para ver la velocidad que tiene, ¿no? ¿Algún golpe que haga? Ah, Oh, yo Bruce Lee lo confundí con Jackie Chan. Melores golpes. Cierra la cortina. A ver. Pues sí, creo que... Ya ven, ahí se puede notar algo, que el tipo tenía demasiada velocidad. De hecho, él, bueno, no tengo el video en este momento, pero la grabación es tan rápida, o sea, el movimiento es tan rápido que la grabación no alcanza a ver el movimiento de... ¿Stop? Sí. Pregunta. La más importante de la clase, ¿es ping pong o ping pong? Ping pong. Ping pong. Ping pong. No, no depende. Porque puede ser ping-pong en el porque puede ser ping-pong en el esquí. Y depende si está pensando. ¡Oh, que me salió! Ok. El momentum nos sirve para entender y predecir lo que va a ocurrir después de un choque. Por lo tanto, veamos los tipos de choques. Hay dos tipos de choques, elástico e inelástico. El elástico es como esto. ¿Sí? Después del impacto quedan separados. Puede ser así también. ¿Está bien? Pero después del impacto quedan separados. Ejemplo, ¿cierto? Bueno, lo que tiene ahí, pues, algo que rebota, ¿ya? Pero quedan separados. En cambio, el inelástico o plástico quedan juntos o hay deformación. Un choque de automóvil es inelástico, es plástico, porque hay deformación. Pero nos vamos a concentrar en un tipo nomás de choque inelástico plástico cuando quedan juntos, así. Ejemplo, si tú vas corriendo y abrazas a alguien, ahí quedan los dos juntos. Y quedan los dos viajando a la misma velocidad. En el elástico quedan los dos viajando, pueden ser a distintas velocidades o no necesariamente tiene que ser igual. ¿Ya? Entonces aquí quedan juntos y aquí quedan separados. Acá quedan separados, acá quedan juntos. Para tomar en cuenta, en ambos la conservación del momentum ocurre. Pero en el primero ocurre conservación de energía, en el inelástico no hay conservación de energía porque hay una cierta disipación por esto. Eso, hay una disipación en calor. Algo ocurre ahí al momento de quedar juntos, hay una disipación. No se conserva la energía. Entonces, veamos, apliquemos esto a un caso ya ejemplo y claro y preciso, conciso, breve. Mira, la conservación del momentum, para entender lo que ocurre con los choques, ¿qué es esa cuestión que está ahí? Dice, eso es la suma de todos los momentums, de todos los objetos antes del choque. Tiene que ser igual a la suma de todos los momentum, de todos los objetos después del choque. En este caso, como hay dos objetos, un objeto A y B, vamos a trabajar con momentum de A antes, más el momentum de B antes. Tiene que ser igual al momentum de A después del choque, más el momentum de B después del choque. Atento al siguiente ejemplo. Mira, tenemos acá, ahí está, mira. Hay un objeto A que viaja a la derecha a 10 metros por segundo, tiene 8 kilos. Hay un objeto B en reposo,
de 2 kilos. Eso es antes del choque. Después del choque, el primero, por el tema del impacto, en vez de ir a 10, ahora va a ir a 5. Ahora la pregunta es con qué velocidad va a salir disparado Bebo. ¿Sí? Una cosa así. Porque le transfirió energía. Entonces, atento, mira. El primero va a ser A, por lo tanto, momentum de A. ¿La masa de A cuál es? Masa de A, 8 por la velocidad de A. 10 más masa de B. Masa de B, 2 kilos, por su velocidad, está en reposo. Ok, igual. Ahora después del choque, masa de A, de nuevo, 8. Velocidad de A, se disminuyó. Más masa de B. Y ya, velocidad de B incógnita. Ya, velocidad de B incógnita. Ya, mira, aquí hay unas comitas. Eso significa la velocidad después del choque. Ya, pues está la velocidad después del choque. Ya, pero mira, al final, sumar, restar y multiplicar. Ya, ¿cuánto da ahí? 80. Más 0. Ahí, 40, aquí, 2B. Ya, 80 más 0. 80 igual. 40. Oye, pero pasemos 40 para allá al tiro. Póngale 40. 40. Porque después lo de mi pico, guacha. ¿Y al final cuánto da? 20 qué? Pero metro por segundo. Metro por segundo porque es velocidad. Esa entonces es la velocidad de B después del choque. Qué buena. Hermoso. ¡Qué buena! Vamos a encerrarlo en un rectángulo. Aquí está la solución. Ya, pero mira, esto es otro caso. ¿Qué pasará si en vez de ser un choque elástico así, le ponemos pegamento y quedan los dos juntos? ¿Con qué velocidad van a quedar viajando los dos? Es un choque inelástico, pero nos sirve la misma fórmula de la conservación del momentum. ¿Ya? Pero atento aquí la pillería. Mira, sí, es muy parecido. Ya, la masa de A, ¿cierto? ¿Cuánto es? 8 por la velocidad con la que va. 10 más la masa 2 por 0 igual 8 por. Los dos viajan a la misma velocidad. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la velocidad de los dos después? ¿Y la incógnita cómo va a ser? Es la misma. Entonces ponemos velocidad B más la masa del otro, ¿cuál es? ¿Y qué velocidad? Incógnita también. Ya, aquí cuánto da. Incógnita está. Da 80, 2 por 0, 0. Ya, nos vamos a saltar ese paso. Puedes sumarla. 10B, eso. Muy bien. Y pasa dividiendo, sería hermoso. O sea, los dos viajarían a 8 metros por segundo después del choque. Entonces, hemos aplicado, ¿cierto?, la conservación del momentum. Y atento con esa fórmula gigante, que en definitiva es la suma de los momentum antes y después se tiene que conservar.